inteligencia artificial. Esto es, traduciendo, que ya le damos esa fiabilidad a la inteligencia artificial para cosas que parecen nimias, pero que después nos podemos dar con ello de bruces. Por eso se ha acercado hasta por fin Jesús Moradillo, él es director general de Marketing Solutions de Llorente y Cuenca. Hola Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estábamos hablando con esta cosa así un poco simpaticona de que nos volvemos más vagos, pero que el fiarnos de una inteligencia artificial viene un poco por ahí, inducida por la condición humana, ¿no? De decir, bueno, pues es que si esto me dice qué es lo que tengo que hacer, pero de lo que tengo que hacer a que nos fiemos de lo que nos propone la inteligencia artificial, hay un abismo, lo habéis comprobado en un informe reciente que habéis publicado. Sí, a ver, o sea, nosotros al final siempre se ha trabajado, ¿no?, en publicidad con los sesgos del ser humano. Buscamos atajos para tomar decisiones porque hay mucha información alrededor, ¿no?, que muchas veces nos tiene mareados, y cuando le haces una solicitud a una inteligencia artificial y te simplifica muchas horas de trabajo de estar buscando a través de webs y tal, pues te facilita la vida, ¿no? Y lo que hemos visto es precisamente que los usuarios confían en esos resultados que les da, porque aunque es cierto que alucina y hay veces que cuando le pedimos cosas raras nos puede dar algún resultado extraño, pero cuando es, por ejemplo, una simple comparativa, los resultados que nos da nos simplifica mucho y nos ahorra mucho tiempo. ¿Y os habéis dado cuenta si esto es transversal en lo generacional? O bueno, cada vez más este impulso o esta forma de buscar comparativas, da igual, ya la edad. O sea, jóvenes hasta... Ya da igual la edad. Ya da igual La edad. Es verdad que hay un poquito de más uso en segmentos más jóvenes, pero es que es residual la diferencia. Vemos en segmentos adultos donde el uso está por encima del 60%. Hicimos una entrevista a 2.000 personas y la media era más de un 60% de uso de inteligencia artificial. O sea que la adopción es masiva. Y esto además viene de una cosa que vosotros detectáis que podría ser puntual y no lo es. No lo es. De hecho, ha cambiado la forma en la que los usuarios interactúan o buscan información en cualquier punto de su proceso de decisión. Es decir, que vas a hacer, por ejemplo, una compra, o quieres irte de viaje, o quieres comparar, yo qué sé, las cuotas que te puede cobrar tu proveedor de energía en casa, y están utilizando la inteligencia artificial en todos los sectores. O sea que por separar, hay un uso positivo de la inteligencia artificial, lo que no acabáis de ver es si ese uso es del todo responsable. Es decir, la inteligencia artificial de momento no se hace responsable de los resultados. No se hace responsable. Todo va a depender de la información con la que ha sido entrenada y la información que encuentra en Internet. Por lo tanto, fíjate, para muchas marcas es un riesgo enorme. Marcas que eran líderes en su sector, la inteligencia artificial igual decide no recomendarlas, y todo el esfuerzo que han hecho en su posicionamiento pues se puede ir al traste. Con lo que el consumo está variando. El consumo está variando. De hecho, hace poco se publicaba también otro estudio del sistema bancario en UK, en Inglaterra, y claro, los bancos tradicionales eran infinitamente menos recomendados que los neobancos, que es esa banca digital nueva que ha salido. Por lo tanto, estaban perdiendo cierta cuota de visibilidad esa banca tradicional frente a los nuevos. Los consumidores que se dejan, ¿no?, convencer por la inteligencia artificial señalan el tiempo de rapidez en la decisión, entre que hacen la consulta y obtienen esa respuesta, ¿no?, inmediata. Hay una parte de tiempo y luego hay una parte de confianza. Fíjate que Harvard publicaba también hace poco que uno de los mayores usos de la inteligencia artificial ha sido como terapeuta. Es decir, que hay ciertas cuestiones que antes igual no le preguntabas a alguien por vergüenza, y ahora tienes a alguien, entre comillas, disponible 24 horas, 7 días a la semana, que le puedes preguntar cualquier cosa que se te pase por la mente. De las cosas que se pregunta la inteligencia artificial en lo que es el sector del consumo, ¿qué es lo que habéis detectado que se pregunta más? ¿Sobre qué preguntamos más? Bueno, hay una fase de inspiración, sobre todo cuando quieres acceder a un producto, a una categoría nueva. Esto es, me voy de viaje, ¿dónde me voy? Y pues tengo vacaciones en este mes, y qué clima o qué destinos puede haber con un clima atractivo para el tipo de vacaciones que quiero. Por ejemplo, esa parte de inspiración de viajes funciona muy bien. Luego, a nivel de comparativas de productos, sobre todo productos tecnológicos, donde tendrías que hacer ahí una comparativa
comparación producto a producto también funciona fenomenal. Y luego lo que vemos también, incluso en moda o en fashion, dependiendo el estilo que a ti te gusta, si le das a la inteligencia artificial cuáles son tus referentes, pues te puede ayudar a elegir outfits para vestirte y sitios donde comprarlos. O sea, es transversal a todos los sectores. Bueno, es verdad que hay aplicaciones de todo tipo, interiorismo, ¿no? Decoración, sí, de interiores, ¿no? Lo mismo. El tema está, incluso jardines, fuera. Todo nos puede solucionar la vida, la inteligencia artificial. A ver, yo creo que nos puede hacer la vida más fácil, pero tenemos que hacer un uso responsable de la misma. El problema que estamos viendo es que muchas compañías o muchas personas pueden compartir información personal que puede ser sensible y al final esas inteligencias artificiales pues no sabes qué uso pueden hacer de esa información. De hecho, lo estábamos viendo incluso con la propia administración pública. Salió publicado recientemente que algunos ayuntamientos utilizaban la inteligencia artificial pues para ayudarles a ir más rápido en la gestión de licencias o cuestiones de operativa interna, ¿no?, de una administración pública. Entonces, claro, no es lo mismo preguntar qué me pongo hoy o qué receta puedo hacer con lo que tengo en la nevera que dotarle a la información de información sensible. Entonces hay que hacer un uso muy cuidadoso de qué información compartimos. ¿Somos conscientes de la información que compartimos? Te recojo ahí en bandeja esto último. O sea, yo creo que el usuario medio todavía nos cuesta. De hecho, aceptamos los términos y condiciones de cualquier servicio online, ya sea una red social o una plataforma de e-commerce, sin leerlo. De hecho, creo que necesitaríamos una vida entera para leer los términos y condiciones de cualquiera de las plataformas que utilizamos. Entonces, yo creo que aquí la abdicación, que no es una delegación, yo creo que es una abdicación en el sistema, va a ir a mucho más. Porque ya no se trata únicamente de que la inteligencia artificial sea un asistente conversacional. El modelo hacia el que se va, y voy a usar un palabra un poco extraño, es un modelo agéntico. ¿Agéntico? Agéntico. Esto significa, y está ya desplegándose por ChatGPT, Google ha anunciado que lo va a desplegar ahora en el segundo semestre, es que no solamente le vamos a preguntar para que nos dé respuestas, sino que la propia inteligencia artificial va a ejecutar las compras, las reservas en los restaurantes, las reservas de los vuelos o las compras. Por lo tanto, si la IA decide recomendarnos, no recomendarnos, etcétera, no es solamente ya la información que te provea, sino la ejecución final de todo ese proceso de compra. Así que nos puede hacer la vida mucho más fácil, pero ¿vamos a confiar realmente en que su decisión sea la más acertada para nosotros? Sobre todo porque la parte final, esa no existe de momento. Es decir, alguien a quien reclamar algo, a quien decirle, oye, pero esto me habían dicho que iba a ser así, no se ha cumplido, es un vacío. Es un vacío, totalmente. Al final, nosotros como usuarios tenemos que hacer una verificación, igual que cuando contrastamos cualquier noticia o una fuente de información con medios fiables para poder validar que realmente nos conviene lo que nos están recomendando. Y luego, Jesús, para los porcineros y porcineras que son muy intrépidos ellos, y bueno, pues claro, es que hay que ir formándose mientras uno va probando, y oye, está bien, ¿no?, acercarse a todo esto, conociendo, tantear y ir probando. Pero claro, ¿qué pasa ahora en plenas vacaciones, viajes? Tú dices que va a llegar un punto en el que tú vas a poder ir vociferando por la calle diciendo, a ver, inteligencia artificial, quiero aparecer mañana en tal playa nudista y quiero además un picnic preparado antes de entrar a la cala y luego además... Y la inteligencia artificial irá funcionando así. De momento, lo que podemos hacer es buscar inspiración, preguntarle, y en esos casos, ¿cuál es el juego que hacen con el usuario muchas de las plataformas, lugares, buscadores en este momento? Por ejemplo, yo quiero un viaje a no sé dónde. Abro una ventana, pero estoy buscando la comparativa. Le pregunto a la inteligencia artificial. Tenemos varias ventanas abiertas, ¿no?, en nuestro ordenador. Nosotros les estamos planteando un juego a los sitios donde se buscan estos viajes para que nos puedan o subir o bajar los precios. ¿Estamos nosotros generando ese juego de consumo? O sea, el tema es que el modelo, fíjate que cambia radicalmente. Ya no vamos a tener 20 ventanas abiertas. Directamente desde el entorno conversacional va a ser el que por detrás va a estar haciendo esas visitas a esas webs para obtener la información, y lo que le vas a pedir no es solamente eso, sino decir, oye, quiero irme a Tailandia, analiza cuando el precio del vuelo Madrid-Bangkok está más barato, y cuando identifiques que esté más barato que la media de los últimos 3 meses, ejecútame la reserva. Por lo tanto, el modelo ese de ir picoteando por diferentes páginas web, etcétera, va a cambiar. Y el reto que tienen estas webs precisamente es ser identificables y encontrables por la IA.
porque hay muchas que igual pues la IA no las tiene en cuenta. Y ahí es donde está también el problema, ¿no? La capacidad que tengan los modelos para acceder a información fiable y contrastada con los suficientes medios para hacerte una recomendación correcta, y que no sean solamente aquellos que estén mejor preparados técnicamente para aparecer en estas respuestas. Vosotros que conocéis perfectamente el sector, a veces simuláis la idea de que en un momento dado la brecha, aquella brecha tecnológica de la que hemos hablado muchas veces, se produzca y que sea irreparable, totalmente irreparable. O sea, el tema es que como el modelo es tan sencillo de utilizar, la brecha se está reduciendo. Es decir, no necesitas conocimientos técnicos para hacer un uso con relativa profundidad de la inteligencia artificial. Antes igual para hacer, yo qué sé, cualquier virguería en Internet necesitabas tener programadores o equipo muy técnico. Ahora prácticamente cualquier usuario puede hacerlo directamente desde los chatbots. Y si no sabe cómo hacer algo, le pregunta a la IA cómo programar o incluso que le genere el código para poder copiar y pegarlo. Por lo tanto, yo lo que creo es que es una democratización de la tecnología para todos los ciudadanos. Lo único que necesitamos es la capacidad de hacer las preguntas correctas a la IA. De hecho, se habla mucho, ¿no?, del cambio del modelo educativo, de un modelo basado en obtener las respuestas a un modelo que lleve a los alumnos a saber hacer las preguntas correctas. O sea, que los buscadores se han acabado. Bueno, y de hecho estábamos viendo que la caída de tráfico para muchos medios, el otro día algún medio español publicaba en su editorial que había caído un 30% su tráfico que venía de Google, porque los usuarios ya tenían las respuestas en el resumen de inteligencia artificial que daba el propio Google. Por tanto, ese modelo de generación de tráfico a un medio está tocado de muerte, y Google se está preparando para el siguiente modelo, que es la integración de estos agentes que comentábamos, para no solamente dotar de información, sino ejecutar toda la compra, en este caso hablamos de consumo, y que todo resida en su entorno, como un silo. ¿Qué adjetivo le pones, Jesús? ¿Le pones expectativas muy altas, miedo, ilusión? ¿Qué le pones a la inteligencia artificial y tal y como el ser humano se está adaptando a esta velocidad tan vertiginosa? Bueno, siempre se ha dicho que estos modelos al final no son un riesgo en sí mismos, sino que depende de para qué se utilicen. Entonces, igual que cuando surgió Internet al principio también había mucho miedo, se hablaba de que muchos medios estarían tocados, muchos modelos de negocio, al final se ha ido adaptando como un canal más. Yo veo un ser humano aumentado, es decir, con más capacidades de hacer más cosas, que nos puede permitir incluso vivir mejor si lo utilizamos de forma adecuada, pero eso no quita que no debamos de cultivar las bases de lo que es la propia humanidad en sí mismo, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestras inquietudes, sacar tiempo para estar con la gente, y que todos esos procesos y esas tareas que eran más tediosas y que no nos aportaban mucho valor, que las pueda hacer una máquina. Si llegamos a ese punto, creo que será algo positivo. ¿Y de la formación? ¿Qué opinión tienes sobre esto, de la formación de muchas personas que digan, pues mira, yo todavía no me he atrevido a hacer esto porque no sé hacerlo, no sé acceder a ello, por mucho que me digan que es fácil, ¿no?, iniciar una conversación con un chatbot, con un robot de estos de conversación de inteligencia artificial, que digan, mira, yo me quedo como estoy? ¿Crees que falta formación o un impulso de formación? O sea, yo creo que es más ese espíritu crítico. Si las personas al final están instruidas en hacer esas preguntas, buscarán las fuentes donde hacerlas. El problema es que el modelo educativo muchas veces ha estado más basado en darnos respuestas que en ayudarnos a hacer preguntas. Hoy en día, realmente, preguntando a la inteligencia artificial, puedes hacerte tu curso a medida de lo que te interese. Me da igual que sea de jardinería o de programación en modelos de inteligencia artificial. Por lo tanto, nunca hasta ahora hemos tenido tanto conocimiento tan accesible para los usuarios. ¿Cuál es la pregunta que más te ha sorprendido que le has hecho a la inteligencia artificial últimamente? Pues mira, hay preguntas, si tú le preguntas y eres un usuario heavy user, ¿no?, de estos de que le consultas que cosas ahí, dale que te pego, en profundidad, día, sí. Y le preguntas, por ejemplo, que con todo lo que sabe de ti, ¿cuál crees que son tus miedos o tus retos o aquello más profundo de ti que realmente deberías de trabajar? Es posible que las respuestas que te dé te sorprendan e incluso te puedan asustar un poco, porque día a día, interacción a interacción, le vamos dotando de mucha información y sabe más de nosotros incluso que nosotros mismos. Es que así, según estoy viendo a Jesús en esta mesa del Estudio 1 de Onda Cero, parece como que estuviéramos 30, yo que sé qué cuántos años atrás, hablando de las mesas estas mágicas donde, ¿no?, se aparecían unos, te decían que aquí, porque la magia, porque lo otro,
es que es lo mismo, pero en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, es posible hacerle una pregunta así como al vacío, pero que detrás hay un sistema, hay una ingeniería que no nos llegamos a imaginar. O sea, ¿cuánto se necesita por detrás de esto para que esa respuesta llegue a tu pantalla? Bueno, o sea, detrás hay una capacidad de cómputo y de generación de energía para poder generarlo muy alto. El tema es que los modelos al final se van comprimiendo, cada vez son más eficientes y necesitan menos computación. De todas formas, yo siempre digo que estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial. ¿Todavía? Realmente es que ChatGPT lleva desde finales del 2023. Fíjate, en 2 años ha ido multiplicando su uso a unos ritmos que hemos visto ahora, ¿no? Del 60% a nivel medio en la población española. Han pasado 2 años y medio. En otros 2, 3 años, ¿dónde estaremos? Y sus capacidades realmente, ¿no? Llegaremos a la inteligencia artificial general que se habla. Pues posiblemente en los próximos años lo veamos. O sea que yo creo que es una época realmente para estar metido en este mundo, para trastear y luego ya que cada uno decida el valor que le puede aportar. Una guía básica de 3 puntos para iniciarse en la inteligencia artificial, teniendo en cuenta toda la conversación que venimos teniendo, Jesús, de hasta dónde nos podemos fiar, hasta dónde tenemos que exigir un poco por nuestra parte, ¿no? Esa voluntariedad, ese criterio, no dejarnos a la vagancia, esta veraniega. Tres para principiantes, para los porfineros y porfineras principiantes. Sí, a ver, yo creo que utilizar cualquiera de estas plataformas para cacharrear, sea la que sea, no quiero hacer promoción de ninguna en concreto, es el primer paso. Y luego, cuando no sabes bien qué preguntarle o cómo preguntárselo, pregúntale cómo preguntarle. Es decir, que dentro de la propia inteligencia artificial, lo que se llama el prompt, que es la pregunta que le vas a hacer, tú le puedes pedir a la IA que te ayude a redactar un prompt que sea lo más completo posible para conseguir lo que quieres. Entonces, si no tienes las respuestas que estás esperando, utiliza la propia inteligencia artificial para que te ayude a generar las preguntas. O sea, no qué tal, sino, oye, tú pregúntale cómo preguntarle qué tal. ¿Esta sería la secuencia? Esa sería la secuencia. Vamos a chiflar, ¿eh? A chiflar. En cualquier momento nos convertiremos nosotros en la máquina y la máquina parecerá más humana que nosotros mismos. Como lágrimas en la... ¿Cómo era aquello? La película de... Bueno, es verdad, ¿eh? Pero no hay que quedarse, ¿eh? Hay que intentar incentivar esto, ¿no? El decir, atrévete, cacharrea. Hay que cacharrear, hay que probar. Sí. Hay que quitarse los miedos. Pero sí, la realidad es esa. Ya la fiabilidad que el ser humano pone en la inteligencia artificial a la hora de consumir, de comparar, es completamente real. ¿Podemos repetir el dato? Sí, o sea, lo que estábamos viendo era que hasta el 53%, fíjate que es 53% confiaba igual o más en la IA que en sus seres queridos o que expertos en la materia. Y de ahí para arriba, llegábamos hasta un 75% de usuarios que confiaban igual o más en la inteligencia artificial, por ejemplo, que en los influencers. Es decir, que ha desplazado todo el esquema de confianza que se había construido hasta ahora. Es una herramienta que, a pesar de que puede alucinar en algunas respuestas, ¿quién no alucina a veces en las respuestas que te da un amigo o un familiar o un cuñado en la mesa de Navidad, ¿no? Con sus intereses, ¿dónde quedarán los consejos de Orfelia y doña Obdulia? Digo yo, ¿dónde quedarán? Bueno, son las 4:29, hora menos en Canarias. Jesús Moradillo, director general de Marketing Solutions de Llorente y Cuenca, gracias por este informe. Y bueno, a la próxima, si nos atascamos, te llamamos para ver cómo generamos la pregunta de la pregunta de la repregunta. Total. Gracias, Jesús, gracias. Muchas gracias. Enseguida le dedicamos...